Bueno, conectamos. No, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Hace un cachito subí el cronograma actualizado, ¿sí? Está ahí está en el campus. Les cuento igual cómo quedó para ordenarnos. Entonces el jueves tuvieron la clase, tenían asignada la teórica 20. Si bueno, no recuerdo, que me fijo. El jueves pasado, sí, el jueves 11 la clase 20, que era la de modelo lineal, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy, que puse para jueves consultas y práctica, jueves 18, es la práctica de modelo lineal, ¿sí? Para el lunes que pasó, para el 15, entonces les dije en su momento, pretende avanzar con la clase que sigue, puse la clase 21, que sería la de intervalos de confianza, ¿sí? Y, eh, y el miércoles lo dejé vacío, ¿sí? Para tampoco atrasarnos tanto con las prácticas. Entonces finalmente les quedó que tienen, o sea, tienen que haber visto para el lunes que viene, o sea, tenemos consultas hoy y consultas la próxima clase que sería el miércoles porque no es feriado. Así que, para resumir, hoy hacemos consultas de la clase 20, ¿sí? La de modelo lineal, práctica 6, si no me equivoco. Igual ahora vemos si quedó alguna duda de lo anterior, le charlamos. Después hacemos consultas el miércoles que viene, el lunes feriado, el miércoles que viene hacemos consultas de la clase 21, la de intervalos de confianza, que es la práctica que sigue, la 7, y después tienen para el jueves que viene, si no me equivoco, claro, para el jueves que viene, la clase 22, que es una de test de hipótesis que voy a estar subiendo en estos días, ¿sí? Después, ya saben, de ahí después sí, igual tenemos consulta, repaso, parcial. Toda la fecha del parcial queda igual, todo eso no cambia nada. ¿Alguna duda? Está en el cronograma igual, pero no sé si hay alguna duda de cómo seguimos. No O sé sea, si entras a la práctica 7. con una duda de otra cosa. Las parciales, pues, se me preguntan, la 22 la voy a subir, sí, esa la tienen para ver el jueves que viene. Sí, la voy a subir en estos días. Los parciales no los terminé todavía, pero calculo que estarán para el fin de semana. Les voy a mandar las notas por mail. Les voy a avisar cuando estén subidas y eso. Eh, a ver, ya les digo. No, entiendo que la 8 sería, a ver. Sí, que si tenemos la clase esa de test de hipótesis, sería al menos hasta la 8. Porque de la 9 son los test de dos poblaciones que no íbamos en el tiempo de verlos, pero bueno, sería al menos hasta la 8. No, no, este es de hipótesis. Intervalos de confianza está. Intervalos de confianza e intervalos de credibilidad bayesiana está todo en la clase, en la misma clase. No sé si alguien la estuvo viendo, la clase 21, pero no es que hacemos un listado de este es el test para la media con varianza conocida, este es el test para la media con varianza desconocida, o sea, sino que le vemos más bien las ideas generales del test de hipótesis y después usamos todas esas cosas que vimos en la práctica 3 de que sabemos que, no sé, que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado es un h cuadrado con n menos 1 grado de libertad, y de ahí deducimos cómo sería el intervalo de confianza para la varianza de una normal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces usamos todo lo que ya vimos y las ideas generales de cómo se desarrollan los intervalos de confianza para hacer eso. De todas maneras, el miércoles que viene hacemos práctica de eso, pero digo, por si lo vieron y les pareció que poco, es básicamente porque la idea es esa, es ver las ideas generales, las nociones generales y usar todo lo que ya conocemos para de ahí deducir intervalos, no ver intervalo por intervalo, caso por caso, como por ahí se ve en estadística 1. ¿Ok? Así que sí, el que sigue es de hipótesis. La de intervalos de confianza es solamente la clase esta, la 21. ¿Estamos más claro eso?
hacemos? Sí, ahora vamos con eso. Antes que eso, ¿quedó algo de la 5? ¿Algo pendiente, algo que no salió? No arrancamos con la 6, pero para ya sacarnos de encima lo que haya quedado. Si no, vamos con el 1 de la guía 6, que sé que por ahí esa clase no tiene mucha práctica, o sea, no hicimos muchos ejemplos, entonces sé que puede generar dificultades. El 4 y 6 de la guía 6, si se puede, ok. Vamos a arrancar por el 1, así de paso ejemplos, pero después pasamos a eso. El 12 de E, también de la 6, ¿no? Valentina. El 1 del 7, ok. Bueno, toda la guía básicamente, está perfecto. No se producen, sí que sé que es una clase que por ahí, me acuerdo cuando la grabé que quedó con pocos ejemplos o sin ejemplos, o sea, ni me acuerdo, a diferencia por ahí de otras clases donde son más ejemplos, entonces por eso también puede ser que les cueste arrancar la guía. Vamos a empezar con el 1, ¿sí? A ver, tenemos una tablita de valores, yo ahora lo voy a poner para que lo vean, así no tengo que copiar todos los datos, pero ahora después hacemos en el pizarrón, digamos, las cuentas que haya que hacer, y si no, en Excel nos podemos ayudar también para que vean cómo se pueden ayudar a hacer las cuentas con Excel. También podría hacerlo con R. A ver. Verían, a ver, no sé, díganme si están viendo, estoy viendo su piso a leer. El ejercicio 1, bueno, básicamente dice que se quiere medir la influencia de un fertilizante en el rendimiento de un cultivo. ¿Se ve? Bueno, si no, huele. Y hay 10 mediciones apareadas. Esto quiere decir que sobre la misma unidad, digamos, se mide tanto la variable X como la variable Y. ¿Sí? Es decir, no es que tengo un montón de mediciones de una variable y un montón de mediciones de otra variable que son independientes, que no tienen nada que ver, sino que son en el mismo campo se mide, o sea, cuánto se tiene de un cultivo, cuánto se tiene de fertilizantes, la dosis aplicada, ¿sí? No sé si digo en qué medidas está, que debe ser unidades, como cantidad de dosis. Y también el rendimiento por unidad de área, que es básicamente, digamos, debe ser algo así como en toneladas por unidad de área o kilogramos o lo que sea. Los valores de X, es decir, cantidad de dosis aplicadas, fueron establecidos de antemano. Esto es importante, más bien a nivel teórico, ahora lo charlamos, y luego aplicados en consecuencia. Luego de cierto plazo se midió en cada caso el valor de la variable Y que se considera la respuesta a los valores de X. No se entiende el planteo, pero la idea es, en algunas parcelas, digamos, en algunos campos, no me acuerdo ahora la terminología, digamos, no se aplicó ninguna dosis de fertilizante. De hecho, si fijan los valores de X hay 3, donde hay 0 dosis. En 2 de esos campos se aplicó una dosis de fertilizante, en otros 2 se aplicaron 3 dosis de fertilizante y en otros se aplicaron 4 dosis de fertilizante. Sí, en otros 3. En total son 10. Y eso, ahí está hecha la aclaración, pero digo, tiene algún sentido, es que las cantidades de dosis aplicadas fueron establecidas de antemano, es decir, no es que elegí un campo al azar y en algunos campos resultó que había tantas dosis, en otros resultó que había tantas dosis. Quien diseñó el experimento, ¿sí?, decidió, en esto no voy a poner ninguna, en esto voy a poner una, en esto voy a poner 3, en esto no voy a poner 4. ¿Se entiende eso? Lo que sí es aleatorio es después qué rendimiento tuvo cada campo. Eso sí, esos valores 1.76, 5.80, 4.12 de cada uno de los campos sí son valores aleatorios, porque bueno, en cada campo pasaron diferentes cosas, en la tierra era diferente, y eso no lo controlamos. Puede haber habido diferentes variables climáticas, entonces resultaron diferentes rendimientos en cada uno de esos campos. ¿Se entiende eso planteo de que la X está predeterminada y que por lo tanto no es una variable aleatoria? Es importante a nivel teórico. Yo no sé si hago algunas preguntas de eso, creo que no, pero después en algunos sí va a salir la pregunta y me interesa saber si está claro qué es esto de que las X estén determinadas previamente o no. Es algo que con los datos que manejamos en economía, la mayoría de las veces no va a ser cierto. Y eso va a tener consecuencias
consecuencias sobre las propiedades de los estimadores. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Me interesa también esa parte teórica, digamos. Por ahora. Entonces, el primer punto me dice generar a mano o por computadora un diagrama de dispersión de la variable y versus la variable x, en que están representados los 10 pares. Los pares x y sub i, o sea, el punto 0,176, el punto 0,580, etc. Ahora lo hacemos en R. Analizar solo en base al observado en el gráfico si puede suponerse una correlación significativa entre ambas variables. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Y si parece adecuado representar la relación mediante una ecuación lineal. Entonces vamos a hacer eso. Esperen que les comparto R. Bueno, lo que voy a hacer es generar en R dos vectores, uno con los valores de x y otro con los valores de y, con el comando C. Los de x, si no lo recuerdan, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, ¿cuántos 3 eran? Ok, 3 y 4, 4, 4. Y si no hice nada mal, debería tener longitud 10 el vector. Okay. Y puedo correr el vector y chequear que tiene adentro, están los valores que queremos. ¿Sí? Los de y, bueno, hay que fijarme un poco mejor. Tenemos 1,76,580, 8, 4,12,367. 5,97, 8,27. 8,27, si no me equivoco, algunos me dicen. 8,61, 4,47. 8,03, 9,4. Tenemos los valores de i, ok, y la longitud del vector. Okay. Ya tengo dos vectores, lo que tú dices, uno tiene los valores de x, otro los valores de y. ¿Sí? En realidad, la mayoría acá, obviamente, estamos de ideas que entiendan un poco las cuentas, así que las vamos a hacer medio a mano, pero en realidad, todo lo que. Después les muestro el comando LM, con el cual en R enseguida uno puede encontrar los valores de las estimaciones y todo eso. Lo que sí podemos hacer es usar el comando plot para hacer lo que se llama un diagrama de dispersión, un gráfico donde uno marca el punto 0, 1,76, el punto 0, 5,8, el punto 0, 4,2, etc. Y eso es el diagrama de dispersión que me permite un poco ver la relación entre las variables. ¿Sí? Y este es el gráfico. Fíjense que pasa algo que en otros gráficos no pasa, que es esto como que están alineados verticalmente, justamente por esto de que los valores de x están repetidos, relacionados, digamos, repetidos porque los definimos nosotros. Entonces, vamos a tratar de, viendo el gráfico, contestar un poco la pregunta del enunciado. ¿Sí? Dice, analizar solamente en base a observar en el gráfico si puede suponerse una correlación significativa entre ambas variables y si es directa o inversa. ¿Sí? También podríamos preguntar si parece fuerte, débil o no, ¿sí? Y si parece adecuado representar la relación mediante una ecuación lineal. No sé qué ven ustedes, díganme. ¿Qué ven? El profe que justo ahí se dejó de ver. Ahí en la unidad. Los puntos, aunque estén un tanto dispersos, parece que la relación es positiva. Ok, perfecto. Si hay una relación, va a ser una relación positiva. Todo pareciera indicar, ¿no? O sea, como para dosis bajas
veo que los rendimientos son más bajos, para dosis altas los rendimientos son más altos, medio que en el medio la relación sube. Lo que sí veo es que la relación, si existe, no va a ser una relación muy fuerte. Fíjate que, por ejemplo, para la dosis más baja hay un campo donde el rendimiento fue más alto que el que tuvo la dosis más alta, que es que uno de los que tuvo la dosis más alta. O sea que si hay una relación, que después para eso tenemos las herramientas de coeficiente de correlación, etcétera, si hay una relación, no va a ser una relación muy fuerte seguramente, pero seguramente podría ser una relación lineal y positiva. ¿Sí? Una relación creciente, digamos, a mayor dosis de fertilizante, en general, mayor rendimiento. ¿Alguna duda con eso? ¿Lo ven en general? ¿Está claro? Bueno, vamos siguiendo las cuentas. ¿Sí? El punto 0 pide calcular el coeficiente de correlación muestral, que es requisito, y comparar los resultados obtenidos con el análisis del punto anterior. ¿Sí? El coeficiente de correlación muestral, vuelvo un poco al pizarrón. El coeficiente de correlación muestral es como una versión muestral, una versión digamos, muestral, ¿sí? No probabilística, sino un cálculo, ¿sí? Del coeficiente de correlación, el coeficiente de correlación que vimos en su momento en la práctica 2, ¿sí? Si recuerdan, el coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias, no recuerdo si lo hemos llamado así o cómo, era la covarianza sobre el producto de los desvíos. ¿Sí? Y acá es más o menos la misma idea. El coeficiente de correlación muestral va a ser una versión muestral de la covarianza, ¿sí? Que básicamente les pongo las diferentes fórmulas para que después vean cómo las manejan. Es la suma de xi menos x raya por i sub i menos i raya. ¿Sí? Eso si lo divido por n, sería una especie de estimador de la covarianza. Una especie no sería, es un estimador y un estimador consistente de la covarianza. ¿Sí? De la covarianza entre variables aleatorias. Y abajo debería ir el producto, digo, para que vean el sentido de la fórmula, lo escribo. El producto de los desvíos. ¿Con qué estimarían los desvíos si tuviera que hacer una cuenta? ¿O con qué estimarían las varianzas? Entonces, Puede ser el desvío muestral, en posibles F. estimadores de la varianza. Eso lo vimos. Ya que estamos, esperen que voy a aclarar algo. Con el S. La de X raya y el Y raya, claro. Claro, si se fijan es eso. El X raya estimaría la esperanza de X y el Y raya la esperanza de Y. Entonces acá tendríamos las variables centradas. Y al promediar, después el producto de esas variables centradas, y al promediar, es decir, sumar para todo, esto obviamente va desde I igual 1 hasta N, al promediar sumando para todos los valores y dividiendo por N, que es hacer un promedio, lo que estamos estimando es justamente la esperanza de X menos su esperanza por Y menos su esperanza. ¿Se entiende? La lógica de por qué esto se estima esto. Básicamente lo que estamos haciendo, si quieren pensarlo desde la ley de los grandes números, es tomar promedios de esta variable, llamémosla z, ¿sí? Que son básicamente como representaciones de esto. Entonces, por la ley de los grandes números, eso debería tender, para n teniendo infinito, a este valor que es la covarianza. Este es el que hemos llamado covarianza X. ¿Se te entiende la lógica de por qué esto estima esto? Entonces, a esto lo voy a poner así para que les quede ya la notación. A esto normalmente se lo llama SXY. ¿Sí? Como se queda S por eso una desvío, pero en este caso es la covarianza, cuando es de los variables. ¿Está claro eso?
De todas maneras, esto se puede probar, así como acá teníamos la fórmula de cálculo que terminaba siendo esperanza de x por y menos esperanza de x por esperanza de y, se puede probar que esta misma fórmula se puede, digamos, si uno desarrolla el producto, si quieren pueden probar hacerlo, desarrollar el producto, aplicar propiedades de la suma y tener en cuenta algunos detallecitos que ahora después en algún otro ejercicio van a aparecer, termina quedando la suma, o sea, el promedio de xy por y sub i sin centrar, menos x raya por y raya. ¿Sí? Que tiene sentido cuando uno ve esa fórmula. O sea, en general esta es la definición de la covarianza muestral, pero esta es la fórmula más simple para calcular. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Y ya que estamos, ¿cómo vamos a estimar, digamos, sigma x y sigma y? O sigma cuadrado, si quieren. Y después le suman la raíz. ¿Alguna idea? Ya esto lo vimos. ¿Cómo estimamos la varianza? La varianza de una normal, pero la varianza en realidad de cualquier distribución que tenga varianza. Lo vimos en la práctica 4, vamos. Sé que hace sueño esta hora, pero ayúdenme a despertarme a mí también. ¿Nadie? ¿Ninguna idea? ¿Qué estuvimos estudiando de la varianza? Vimos las propiedades, hicimos varias cuentas. Después vimos que había uno que era sesgado, pero científicamente disecado. Entonces estaba la versión disecada. Ese cuadrado con n menos 1 grados de libertad. No se les ocurra, porque si no se les ocurre, por lo menos díganme que no se les ocurra, pero no, así sé que me están escuchando. Estimador de la varianza. Ah, no, no escucho nada. A ver. Entonces, ¿por qué no escucho? Esperen. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Me quedo más tranquilo, pero esperen que... Ah, no sé si estaba sin sonido, no sé por qué. Ahora sí lo voy a escuchar, a ver. No, yo decía ese cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Perfecto. Bueno, sí, exacto. Tenemos los dos ese cuadrado, ¿no? La cuasi varianza, que le llamamos, el dividido por el menos 1, que es insecado, me quedo más tranquilo. Y el S cuadrado, también el otro, el que era sesgado, pero sintácticamente sesgado, que también es válido, ¿sí? Acá va a ser más un tema de cómo uno define las cosas, lo más práctico, la definición que yo voy a tomar, así como venimos tomando como estimador de la varianza del S cuadrado, y porque además es demasiado similitud, y eso voy a usar el que es sesgado, ¿sí? Porque además eso lo que va a hacer es que después se me cancelen estas n's. Entonces voy a tomar esa definición, pero puede ser que en otro libro se encuentren la otra definición. O sea, lo que vamos a meter en la fórmula del coeficiente de correlación muestral es el S, o la raíz, que sería la raíz del S cuadrado. Recuerden que S cuadrado de X sería esto, 1 sobre N, suma de XY menos X raya al cuadrado, ¿sí? Que es como hacer la covarianza entre X y X, digamos. Ese es el que voy a tomar, el secado, pero podría tranquilamente ser el insecado y con algún libro se lo pueden encontrar con el disecado, ¿sí? Eso no es estándar la definición. Obviamente, ese cuadrado de y es lo mismo. Y S de x y S de y son las correspondientes raíces cuadradas. Ok, la raíz de esto sería S de x. ¿Estamos? Y entonces, con eso, la definición del R que vamos a tomar es la covarianza muestral, que es esta, S de xy, sobre el producto de los desvíos. S de x por S de y. Que insisto, estos tienen sus correspondientes raíces cuadradas. ¿Sí? El detallecito es que al tomar la definición de este con el que es sesgado, con el que es dividiendo por n, puedo escribir esto de otra manera porque fíjense,
Si yo hago esto, ¿sí? O esto, yo lo voy a escribir así. Ah, bueno, perdón. Y esto recuerden que también se podía calcular como 1 sobre n por la suma de x al cuadrado menos x raya al cuadrado. Esa cuenta la habíamos hecho en algún momento, lo dijimos. ¿Sí? Son diferentes, estas son fórmulas más prácticas para el cálculo, estas son las definiciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo uso estas definiciones, lo que puedo hacer es, cuando las reemplazo acá adentro, se me cancelan algunas n's. Por ejemplo, si yo meto esto acá, 1 sobre n suma de xy por y sub i menos x raya y raya sobre raíz de n de esto por la raíz de lo mismo con i, es decir, me termina quedando... Bueno, no quiero complicarles mucho la vida. Básicamente se pueden cancelar las n's y llegar a otra fórmula un poco más linda. Pero tampoco la quiero complicar mucho, no tiene mucho sentido. O sea, se podría escribir esto un poco diferente. De hecho, después lo vamos a hacer para otra fórmula, pero para esta no tiene mucho sentido porque voy a dejar las raíces. Pero lo que voy es a que si escriben estas cosas, o incluso si escriben esta versión y esta versión, lo voy a dejar así. Lo que les va a terminar quedando es, si ponen esto acá, va a quedar 1 sobre n por esa suma. ¿Sí? Y acá les va a quedar 1 sobre n por la suma de estas cosas al cuadrado, con la raíz, que hoy no se cancela la raíz con el cuadrado porque hay una suma en el medio, por otra raíz, también de 1 sobre n, por esta otra suma de acá abajo de así al cuadrado, las entradas al cuadrado. Entonces lo que termina pasando es que si uno saca este 1 sobre n afuera de la raíz, me queda la raíz de 1 sobre n. Y este otro también, y lo multiplico, me queda 1 sobre n, y entonces se me terminan cancelando con el 1 sobre n de arriba. No sé si lo ven eso. O sea que otra fórmula posible para esto sería arriba esta sumatoria, lo voy a poner acá abajo, arriba la sumatoria de las xy menos x raya por y sub i menos y raya, ¿sí? Y abajo la raíz de la sumatoria de los xy menos x raya al cuadrado por la sumatoria de los y sub i menos y raya al cuadrado. Porque se cancelan los 1 sobre n, digamos. Eso sí uso esta definición. Digo esto porque les muestro estas fórmulas porque pueden ser que tengan algún dato alguna vez de una manera un poco distinta, entonces para que les sea más práctico y también para que se empiecen a acostumbrar a jugar con estas cosas. Y porque se pueden encontrar en la bibliografía, en los libros se pueden encontrar con diferentes fórmulas. ¿Sí? Ah, no les dije, no sé si les dije, no sé si en la clase teórica les mencioné la bibliografía de esto, pero es el libro de Bujarati, que se llama Econometría. Creo que lo dije, no sé si... Son los primeros capítulos. Si quieren, después me fijo bien exactamente cuáles serían, pero se han dado cuenta por los temas. Ahí estaría la bibliografía, porque no está esto en el apunte. ¿Okay? Pero es un texto clásico. Cuando hagan econometría, seguro se los van a dar para que lo lean. Es un libro que empieza desde lo muy, muy básico y va incluso como todo el tiempo preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como para ver si se entendieron algunos conceptos básicos. Así que esa sería la bibliografía, econometría de Bujarati. ¿Está en el campus, profe? No está subido. No sé si en el campus dejas esas cosas. Yo tengo una versión en inglés, creo. Pero... A ver. Creo que no tengo que castellano para mí. Confíen en un minuto. Bueno, esto
como ya en el chat, va con fines exclusivamente pedagógicos. Así que fíjense ahí. Debería andar. Cualquier cosa me dicen. Pueden por ahí compartirlo en el grupo y eso. Pero ahí estamos entonces. Les muestro varias cuentas justamente porque la bibliografía en esta, bueno, incluso en Canavos también por ahí lo pueden ver, digamos, se van a encontrar con variantes, van a decir, yo tengo una fórmula distinta, bueno, donde puede haber dudas en esto de ir por n, por n-1, fuera de eso, sí, hay muchas fórmulas porque hay diferentes maneras de escribirlas. ¿Okay? Obvio que esto mismo también si se desarrolla se puede escribir de otra manera y así. Vamos, en general a mí me parece lo más ordenado para estas cuentas, y porque incluso después vuelven a aparecer cosas parecidas en las fórmulas de los estimadores y eso, definir la covarianza muestral, la varianza muestral y escribir las definiciones en términos de esas cantidades. O sea, a mí lo que más me ayuda a recordar las fórmulas, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Entonces vamos a hacer esas cuentas, ¿sí? Esas cuentas se pueden hacer en Excel, incluso en el examen pueden hacer cuentas en Excel y después al entregar, subir el archivo de Excel permite subir el forms. Si quieren hacer algo en R, también lo pueden hacer, ¿sí? Y después lo que hacen es subirme, además de poner los resultados en el examen por escrito, pasarme el script de R. Si alguien estuvo viendo las clases de R y quiere usarlo, lo puede usar. Así que nada, eso. Vamos a la cuenta. Quiero hacer en R, pero a ver, quiero ver si se entiende la cuenta. A ver, si lo quiero hacer con las, digamos, tengo que calcular el SDXY, el SDX y el SDY. ¿Sí? Entonces, voy a ver. Tengo varias maneras de hacer esto. La primera, a ver, lo voy a hacer de las diferentes maneras para que vean y me van diciendo. La primera sería efectivamente centrar las variables. Después, que sería que a cada uno de estos valores restarle la medida de las X y a cada uno de estos valores restarle la medida de los Y. Eso en R se puede hacer fácil, porque si yo comando min quiere decir en inglés media, ¿sí? la medida muestral, digamos, como min de X, eso me da como resultado 2, que es el promedio en este caso, ¿sí? Es sumar todo esto y dividir por n, eso es el promedio. Y si yo al vector x le resto, fíjense que el vector x es un vector de tamaño longitud 10 y min x es un número, ¿sí? Es un vector de longitud 1. De todas maneras, si yo lo resto en R, lo que va a hacer es restarle la media a cada uno de los lugares, ¿sí? Si lo fijan, ahí a cada uno le resté 2. Ahí estamos. Yo puedo hacer lo mismo con los de Y. Voy a poner un paréntesis. Yo puedo hacer lo mismo con los de Y. Y voy a obtener otro vector donde van a estar los valores de Y, pero lo voy armando como de poquito para que se entienda lo que estoy haciendo, pero yo puedo ahí restarle la medida de Y. Entonces lo mismo, le resto a cada lugar, desde ahí le resto la media, que si quieren les digo cuánto es 5,98, ¿sí? Y yo entonces me quedan dos vectores de longitud 10, uno que son las X centradas y otro que son las Y centradas. Si yo los multiplico, los vectores lo que voy a hacer es multiplicar el menos 2 por el menos 4,22, el menos 2 por el menos 0,18, y así, hasta completar todos. O sea que me va a dar un nuevo vector. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Fíjense que me queda un nuevo vector. ¿Sí? 844, este 844 que es este menos 2, que era la X, era el 0 de acá, y que le resté el 2, por este menos 422, que es el 1,76 de acá, el que le resté el promedio, que era 5,98. Y así lo hacen las cuentas directamente. Y después dijimos que básicamente de todos estos valores que me quedan acá, lo que tengo que hacer es sumar todos y ir por n, o sea, de vuelta hacer la media. Si miran a la media en realidad como esperanza, queda como la fórmula de la covarianza, ¿no? La esperanza de X menos la esperanza por Y menos la esperanza. ¿Sí? Esto me da S de X, 2,798. Hasta acá no lo estoy guardando en ningún lugar, simplemente estoy diciendo RK de la cuenta, pero podría inventarme una variable que se llama SXY, un objeto, y guardarlo ahí. ¿Sí? Ahora sí tengo creado ese objeto que va a decir, tiene guardado el 2,728. ¿Se entendió? Ahora si no lo vemos en Excel.
¿Eso está claro? Sí, sí, perfecto. Igual si lo podemos ver en Excel, mejor. Ahora lo usamos en Excel, ahora lo usamos en Excel. Y paréntesis cuadrado, en realidad, hay algunos comandos en R que están pensados para hacer varianza y desvío, pero siempre hay que fijarse si está dividido por n menos 1, así que podemos hacer algo parecido a esto. Le vamos a llamar sx a. Voy a tener que hacer todos los x entre restarle la media. ¿Sí? X menos la media. Y llevarlos al cuadrado, esos valores. Y a eso, a su vez, a esos valores, que son las x entradas al cuadrado, trazarle la media. Eso sería la varianza. Hasta ahí. Y al final, como eso sería la varianza, yo quiero el desvío, a eso tendría que hacer la raíz cuadrada, que es con el comando sqrt, que en inglés es estándar, llamando así. Y ahí tendríamos sx, ¿sí? O sea, es el desvío, que les digo cuánto es, 1673, y tendríamos lo mismo para ahí, SI. Ahora hacemos en Excel y chequeamos que queda todo igual. SI, x menos la media y menos la media de y al cuadrado, etc. Listo. Y me da, SI me da 2,41. ¿Sí? O sea que básicamente el R de xy, que le llamamos ahí en el pizarrón, sería S de xy dividido, y acá voy a multiplicar S de x por S de y. ¿Ok? Y me da que el coeficiente de correlación es 0,69 aproximadamente. Que no es despreciable, ¿sí? No es altísimo, pero tampoco es tan bajo. ¿Ok? Tiene algún sentido en relación, yo me esperaba un poco menos, pero tiene algún sentido, vamos. Claramente hay una relación. Lo vemos en Excel para que no se asusten, ¿sí? En un minuto que les comparto. Ok. Pero una pregunta mientras. Las calculadoras, hay en el modo de regresión, sale todo menos la covarianza. ¿Hay alguna Eh, manera, o sea, y te sale, y de hacer la covarianza, ¿no hay algo que sea tipo como un SXY o algo por el estilo? no, no, Uf. no, la cual. Y suma de X por Y, por ejemplo, ¿no tenés? Sí, eso sí. Entonces te lo puedes como armar con eso, o sea, como que te calculas suma de X por Y, te calculas las medias, que eso también te lo hace, y después terminas la cuentita. Fíjate la fórmula, espera que no sé, creo que también lo pizarrón, la fórmula esta. O sea, se suma X por Y, lo dividís por N, y lo restás X raya por Y raya. Esa sería como la manera más directa, me parece. Ah, perfecto. Sí, pues decía, bueno, no puede ser que me dé todo hasta, hasta los valores, digamos, En que realidad, dan la relación. en general lo que sí te da son esas cantidades. Por eso se les come las fórmulas, porque a veces pueden ser útiles. Estas cantidades, suma de X por Y, suma de X cuadrado, suma de X, suma de Y, se usan mucho. De hecho, una manera fácil de hacer esto en Excel, de hecho, vamos al Excel, o sea, podríamos hacer la misma cuenta, ¿sí? De, voy a copiar los valores, tenemos X, Y, acá teníamos 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Quedaron esos valores. También de Excel, no sé si les compartí. También de Excel. Sí, sí, perfecto, se Sí, ve. perfecto. ¿Hay amiguitas los de ahí? Si los tiene a mano. Así, más fácil que en Chile. Esta es la parte más molesta, obviamente, como cualquier trabajo estadístico, cargar los datos. ¿Alguien los tiene a mano? Para Es 1,76, 5,8, 1,76, 5,8. Sí, 4,12, sí, 3,37, sí. 5,97, 7, gracias. ¿Qué más? 8,27, 8,61, 8,27. 8,61, sí, 4,47, sí, 8,03, sí.
9,4. Vemos los valores de x y de y ahí. Cosas que podríamos hacer siguiendo las mismas fórmulas de calcular el s de x y, o sea, de calcularlo presentando las variables, tendríamos que primero calcular las medias. ¿Sí? Por ejemplo, lo hago, no lo voy a hacer así, pero lo pongo. Yo este Excel es justo de una notebook que está configurado en inglés y me quedo así, entonces tengo 1000, creo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo esto? No sé. A ver. No sé cómo es. Porque en castellano es promedio, la función. ¿Sí? Y eso deberíamos usar la función promedio. Acá no es median es la mediana. ¿Sí? Les cuento por si les interesa. Bueno, se puede buscar acá la estadísticas. Average. Ahí está. Claro, de eso no vamos a ir por average. Esperen que no cualquier cosa. De vuelta. Promedio de las X. Sí, sería 2. Y ahora lo que tendría que hacer es hacerme un X menos X raya, digamos. Lo voy a poner así, como el X raya, como X con punto. Y a cada X, restarle la media. Y para poder hacer todo esto rápido, lo que tengo que hacer es fijar la celda de la media. ¿Sí? Cosa que si yo ahora arrastro, va a ir cambiando, en vez de a 2 va a tomar a 3, a 4, etcétera, pero siempre va a tomar a 13. Es decir, siempre va a restar el menos 2, si no va a tomar. No sé si tienen un mínimo manejo de Excel, pero esa es la idea. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos. Podría hacer lo mismo con la Y, podría después multiplicarlos y después tomar el promedio de esos valores, y lo mismo con X cuadrado y eso, esa sería una manera. Me parece que acá en Excel lo más práctico, de hecho en R también sería lo más práctico, pero quería mostrarles como las diferentes fórmulas que se podían usar. Me parece que lo más práctico es calcular esas cantidades, de hecho para el resto del ejercicio también va a ser práctico, calcular esas cantidades que les digo que son importantes. Es decir, la media, las sumas, etc. Entonces, una cantidad que es importante a veces en general, voy a agregar una columna acá. Sí. Una cantidad que puede ser importante es, bueno, una sería la media, otra que puede ser importante es la suma. Vamos a poner suma, media, ¿sí? Entonces acá podría poner la suma de todos estos. Bueno, que puede servir, esto sería la suma de las X, entonces cualquier cosa. Porque es sum en inglés, pero en Excel en castellano sería suma, la función. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo acá. La suma de esto y la suma y la media de esto. ¿Sí? Fíjense, son los valores que hemos encontrado, 2 y 128. Puedo hacer los X al cuadrado, que los voy a necesitar. Puedo hacer, no, se me corre, el teclado. Los Y al cuadrado. Y puedo hacer los X por Y. X por Y. Entonces, ¿qué hago? Acá hago los X al cuadrado. Cada uno de estos al cuadrado. O sea, no hago las variables centradas, directamente usar las fórmulas que están en términos que están como desarrollados los productos. Después puedo hacer los Y al cuadrado. Cada uno de estos al cuadrado. Y después puedo hacer los X por Y. Es decir, esperen que tengo un mensaje. Ya. Esperen que no me deja. Estoy tratando de entrar. Ahí está. No me deja volver. Ahí estamos. Y después puedo hacer los X por Y. Cada valor de X por el correspondiente valor de Y. De vuelta arrastro y me va a hacer cada valor de X por el correspondiente valor de Y. Y si ahora hago las sumas y las medidas de cada una de esas cosas, tengo medio todas las cosas que necesito. ¿Sí? Es decir, esto es la suma de X por Y. No, perdón, esta es la suma de X cuadrado, esta es la suma de Y cuadrado, esta es la suma de X por Y, esto es la suma de las X, esto es la suma de las Y, y después esto es cada uno de esos valores divididos por N, si o sea los promedios. ¿Se entiende? Si yo quiero calcular el S cuadrado, por ejemplo, el S cuadrado en realidad
es la versión desarrollada, ¿sí? Era 1 sobre n, estoy leyendo la fórmula del pizarrón, igual la de tener anotada. 1 sobre n por la suma de las x cuadrado menos x raya al cuadrado. O sea que el s cuadrado de las x sería 1 sobre n por la suma de las x cuadrado, que sería la suma de las x cuadrado es este, y 1 sobre n es dividido por n. O sea que en realidad ya lo tengo, ¿sí? Es el que figura la pila de la media. ¿Vamos? Sería este, esto sería el 1 sobre n suma de x cuadrado, y a eso le tengo que restar x raya al cuadrado, es decir, le tengo que restar este al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la varianza muestral de las x. Entonces es este, dijimos, menos este al cuadrado. ¿Alguna duda con eso? El cuadrado de la y va a ser lo mismo, pero con la y. O sea, va a ser el promedio de la y cuadrado, o sea, la suma de la y cuadrado dividido n, que se queda acá, menos y raya al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas? Sí. ¿Ah? S de xy, si uso la formulita ahí que había desarrollado, no, la formulita no la hice, pero S de xy sería 1 sobre n por la suma de x por y, o sea, la suma de x por y es este de acá, y dividido en n es la media de esos valores, o sea que es este de acá, menos x raya por y raya, dijimos. O sea, menos este por este. Ok, o sea que ese xy sería 2,798. Y ahora el R, que es el coeficiente de correlación muestral, dijimos que era S de xy dividido el producto de los dos desvíos. O sea, sería este, la covarianza muestral, dividido, perdón que agregué un 7 ahí sin querer, dividido S de x por S de y, que para que me quede S de x por S de y, en realidad tengo que hacer la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, tendría que multiplicar la varianza y hacerle la raíz cuadrada, o primero la raíz es por multiplicar, que es lo mismo. En Excel en castellano es raíz el comando, acá creo que es SQRT, seguramente. Porque es por square root, ¿sí? La abreviación. Y esto es el s cuadrado de las x por el s cuadrado de las y, luego la raíz. Debería darme lo mismo y me da lo mismo, 0,69. Sí, lo mismo que me había dado nada. ¿Se entendió? Perfecto. Sí. En general está bueno tener estas cantidades a mano porque después otras fórmulas ahora, como los estimadores usan las mismas fórmulas. ¿Sí? Entonces, vamos al enunciado del ejercicio. Profe, una Sí. consulta antes. O sea, el S que nosotros usamos es el que no es con n grados, no el de n-1, ¿no? Es Para el con caso n, o sea, para que todas estas fórmulas funcionen es con n. O sea que sería perfecto. el c cuadrado, claro. Y el que era con n-1 lo habíamos llamado con un somerito. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Se puede llegar a encontrar en algún libro la fórmula con n-1? Sí, puede pasar, o sea, como que varía. Pero en general con esta fórmula creo que es la que más van a aparecer porque también es más fácil escribir otras fórmulas en función de. Por eso me gusta más esto, porque es más fácil usar. Vamos. Bueno, hasta ahí lo que dijimos, una correlación que no es ni fuerte ni débil, pero bueno, o sea, más o menos consistente con lo que veíamos en el gráfico. Después con la práctica uno también lo ve más claro. Si hubiera esta Excel, sí, dale, espera que lo guardo ya, a ver si. Guardo. Guardar como. Bueno, no importa, lo guardo después, total, igual queda. Después de última lo recupera. Entonces, ¿qué dice el ejercicio que sigue? El ítem que sigue, sí, el C. Calcular el coeficiente con. Ah, no, este ya estaba bien comparado. El D. Si en cada medición se fijó también la variable Z que representa la dosis de un pesticida aplicada, cuyo número también se determinó de antemano, y está dada por los valores Z1 y Z10 de la siguiente tabla, se agregaría una nueva variable. Repetir los puntos anteriores por el modelo que relaciona las variables Y y Z. Bueno, y después el punto M dice lo mismo, pero entre las variables I y W, que es la Z elevada al cuadrado. Yo lo voy a hacer lo voy a anotar acá. El Z es 0,1, 0,102. Voy a leer acá. Z 0,
1, 0, 2, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2. Que representa la dosis de un pesticida, o sea que bueno, también podría ser que tenga relación. Me pide que repita, básicamente no voy a hacer todas las cuentas porque es medio lo mismo que antes, sí me gustaría hacer un grafiquito, ¿sí? Voy a elegir esta variable columna y esta columna. Y vamos a hacer un gráfico, ya que casi no me vamos a hacer, insertar gráfico y sería acá, este es el gráfico scatterplot, que sería el nombre en inglés del gráfico de dispersión, ¿sí? Scatter es dispersar. Entonces ahí lo tienen, ¿sí? Bueno, qué sé yo, no sé si hay mucho para decir, también parece haber una relación creciente. Profe, Sí. fíjate que usaste los datos de X y de Z. Ah, ya de ahí de Z, gracias, perfecto. Eso se puede arreglar bien. Datos, acá. Bueno, lo voy a hacer de 0. Y, o sea, sería Z contra I, en realidad lo queremos al revés. Ahora no sé si me lo voy a tomar bien. Siempre está haciendo al revés, ¿no? Está tomando. Claro. Y ya. Acá. No, no todas. Sería. Bueno, nada. ¿Dónde está ahora? No, pero voy a hacer esto. Raro. Vamos a insertar gráfico. Y no, vamos a ver cómo cambió. Bueno, media. Insertar. Voy a elegir la Z. Gráfico. ¿Y con qué variable lo está haciendo? A ver, insertar. No, datos. Ah, lo está haciendo. Bueno. ¿Por qué acá no me deja cambiar? Bueno, voy a hacer. Debería de una manera más fácil, pero lo que voy a hacer es volver a copiar los datos de I acá al lado. Y listo. Debería de una manera más fácil, hoy no me está saliendo. Después lo miro bien. Entonces sí, los elijo ahí. Bueno, ahí está, ahora sí. Ahí hay una relación, se ve una relación creciente. El está por ahí nomás. Después usted repite todas las cuentas. ¿Qué sería? Volver a hacer las mismas cuentas que hicimos, pero con Z y con I. O sea, va a tener que calcular el S de ZI. Incluso lo pueden hacer en otra hoja. Si quieren pueden crear una planilla nueva acá y listo. Va a tener que calcular el S de Z con I, o sea, la covarianza va a estar de Z con I, el S cuadrado de I ya lo tenemos, el S cuadrado de Z va a haber que hacer, y en función de eso hacer repetir las cuentas. ¿Sí? Y después me pide que haga lo mismo, pero con la variable W, que es Z al cuadrado. Entonces lo que se hace para eso es, de vuelta, agregar una variable que sea Z al cuadrado. O sea, en W igual, y acá Z al cuadrado. Eso porque puede tener sentido. Si uno viera, por ejemplo, que no sé si es el caso acá, pero por algo lo puse, los datos de mensaje no sé si. Si uno viera acá que la relación en vez de ser lineal es más bien como una parábola, a lo mejor quiero estimar como esa relación cuadrática, ¿sí? ¿Cómo hago si estoy diciendo las variables? En vez de pensar en el que tengo la variable z, pienso en que tengo la variable z cuadrado. Y eso me permitiría después estimar la relación entre i y z al cuadrado.
Y la relación lineal entre y z al cuadrado en realidad es la relación cuadrática entre y z. ¿Se entiende la idea? De por qué uno puede querer hacer eso. Lo voy a volver a copiar para hacer el grafito, pero ¿se entiende cuál es la idea de tomar una variable como esa sustitución? Entonces, ¿alguna duda con eso? Bueno, No se entiende. bueno, ahora hay que repetir todos los cálculos, no los voy a hacer, a menos que después lo necesitemos. Y ahí uno vería la relación entre y z al cuadrado. ¿Sí? Si uno ve, por ejemplo, que la relación es más lineal, es como que por ahí esa sustitución funciona. O a lo mejor no. Entonces, no hay mucho más que hacer acá, hay que repetir las cuentas. ¿Sí? Podemos igual pasar a otros ejercicios que me preguntaron. Por ejemplo, alguien me preguntó el 2, esperen un minuto, que vuelvo a Skype. Me habían preguntado, bueno, el 4 es 6, el 2 C, D y E, que son justamente, creo que los de hacer cuentas, ¿sí? Los otros son más teóricos. Después, si quieren, los hacemos, pero también están hechos, si de vuelta, por si quieren mirarlo, están hechos en la clase correspondiente del cuatrimestre pasado, ¿sí? Del primer cuatrimestre. Están hechos esos ejercicios, están hechas estas cuentas, por si no las llegamos a ver hoy y quieren ir a verlas ahí, si no, después lo vemos en la próxima clase, pero los pueden ir a ver ahí, que serían el A, B y C, no, o sea, el A y B, ¿sí? No sé si alguien los vio, porque me llama la atención que no me pregunten, pero Me preguntó sí, sobre el 2, sí. C, D y E, pero ahí vi que están en la bibliografía que acabas de mandar, así que si querés podemos seguir con los demás ejercicios, que no hay problema. A ver, calcular. A mí igual pide que trabaje con los datos anteriores, ¿no? No estoy viendo. O sea, el ejercicio plantea un modelo lineal simple. Sí, hablemos un cachito por encima. Después las cuentas, si quieren, las pueden ver en la clase esa del cuatrimestre pasado. Si no, la hacemos la próxima. Pero bueno, modelo lineal. Bueno, un minuto ahí. Ya, una cosa para. Acá. No. Ahí está. El ejercicio 2, no sé si lo estoy compartiendo o no. ¿Está compartiendo? Sí. Propone una relación lineal entre y y x, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que vimos antes. Los x son valores fijos, como dijimos, y la relación es lineal con sí, lo que llama un modelo lineal simple con una ordenada de origen y una pendiente, donde alfa y beta son parámetros desconocidos que se desea estimar al igual que sigma cuadrado, que es la varianza de los sub i, que suponemos que esos errores tienen toda la misma varianza, lo que se llama el supuesto de homocedasticidad. El punto A pide hallar los estimadores de mínimos cuadrados de alfa y beta. El método mínimos cuadrados lo charlamos en la teórica, no sé si hay alguna duda con ese método, ¿sí? Lo que en el apunte un poco lo menciono en algún momento, pero muy poquito. Lo que me interesa destacar del método mínimos cuadrados es que es un método que es válido, es recontra útil, es recontra famoso, lo ideó inicialmente Gauss, pero es un método que en sí no tiene muy en cuenta la distribución de las variables. O sea, después puede terminar teniendo unas propiedades, pero no tiene en cuenta la distribución de las variables, como por ejemplo cuando hacemos el método de momentos o el de máxima verosimilitud, que para el de máxima verosimilitud partimos de justamente de la distribución de la función de densidad o de la función de probabilidad puntual para escribir la función de verosimilitud. O sea, sin ese dato, sin ese suponer distribución normal o la distribución que sea, no puedas usar el método de máxima verosimilitud. ¿Ok? El de momento es lo mismo, porque necesitamos conocer cuál es la esperanza o la varianza o algún momento de la distribución de la variable. Mientras que el método mínimos cuadrados dice, mira, yo voy a hacer esto. O sea, a mí me parece que tiene sentido hacer esto. Me parece que tiene sentido calcular estos valores que son los valores observados de i, menos los valores que me daría el modelo para la i, teniendo en cuenta uno de los x, ¿sí?
Esto teórico, porque en principio todavía justamente no los tengo, son estimadores, son los estimadores, pero digo, suponiendo que yo tengo el alfa y el beta, hago esta resta entre lo que da realmente y lo que daría según el modelo, y me parece una buena idea minimizar la suma de esas cosas al cuadrado. ¿Sí? Ahí, el método de mínimos cuadrados. Si yo elijo los valores de alfa y beta que minimizan eso, debería tener buenas estimaciones. Y resulta que funciona. Pero en sí, el método como que no parte de ningún supuesto sobre la distribución. ¿Se entiende? Después, uno sí, lo que sí necesita es agregar supuestos sobre la distribución para estimar, para estudiar las propiedades de esos estimadores. Y lo que uno va viendo, y me gustaría que, digamos, en lo teórico, que se queden con eso, son los diferentes supuestos que tengo que ir agregándole al modelo para que esos estimadores de mínimos cuadrados terminen teniendo buenas propiedades. O sea, los estimadores de mínimos cuadrados no tienen buenas propiedades por sí solos, porque en realidad todo va a depender de los supuestos que yo haga sobre la distribución del aleatorio, que acá son los errores, básicamente el único aleatorio, porque recuerden que las X no son aleatorias. Entonces, lo que vamos viendo y lo que fuimos viendo en la clase teórica, y que deberían aprender, digamos, es qué supuestos, a medida que voy hablando qué supuestos, qué propiedades obtengo. ¿Sí? Porque también eso es importante, y lo van a ver con mucho detalle en quienes hagan econometría, es qué pasa cuando algún supuesto no tiene sentido. Ya veo que no tiene sentido suponer que se cumple. ¿Sí? Si yo veo que algún supuesto no tiene sentido suponer que se cumple, no tampoco tiene sentido suponer que los estimadores van a tener las propiedades que se desprenden de esos supuestos. Y entonces tengo que ver qué alternativa busco. Si uso otro método de estimación, si hago una transformación de los datos, bueno, de eso se trata básicamente econometría. ¿Sí? Pero esa idea básica de qué supuestos necesito para qué propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados, sí me parece como importante que se queden con eso. ¿Estamos ahí? Si uno se da cuenta, que creo que en la teórica lo hice, obtengo el estimador de mínimos cuadrados para alfa y el estimador de mínimos cuadrados para beta. ¿Sí? Esos estimadores, les recuerdo las fórmulas, terminan dando, y por eso es útil tener esto, el estimador de beta, el estimador de la pendiente del modelo lineal, ¿sí? También si lo llaman beta 0 y beta 1, sería el estimador de beta 1, ¿sí? El estimador de mínimos cuadrados termina dando S de XY sobre S cuadrado de las X. ¿Sí? O sea que es fácil de recordar la fórmula en términos de estos valores, por eso les dije que es útil tener definidos esos valores. ¿Ok? Y después el alfa de mínimos cuadrados sale haciendo I raya menos el beta de mínimos cuadrados por X raya. ¿Ok? Esa es la fórmula. Digo, ya tenemos todo, podrían hacer las cuentas, digo, me parece que ahora que ya vimos esto, por ahí lo van a sacar rápido. Todos estos valores los tenemos, las medidas los tenemos, este lo tenemos, lo tenemos. ¿Ok? Esos son los estimadores que salen cuando uno minimiza respecto a f de beta. Eso. ¿Está hecho en la clase teórica? ¿Esa cuenta? No me acuerdo. Sí, en la clase teórica estaba hasta el punto F, o sea, estaban casi todos. Perfecto. Entonces, después, en el punto B les pide verificar que esto se puede escribir de cierta manera, ¿sí? Que es la suma de W sub I. O sea que esto también es la suma de W sub I por I sub I, donde esos W sub I se llaman pesos, a veces también, y se calculan haciendo cada XY menos X raya sobre la suma de XY menos X raya al cuadrado. ¿Sí? Esos pesos de alguna manera tienen que ver, primero, como si las X son no estocásticas, son no aleatorias, que son valores prefijados, estos W sub I también son valores prefijados de alguna manera, y lo que me muestra es que el estimador de mínimos cuadrados de beta es una combinación lineal de los I sub I, es la suma de los I sub I cada uno por cierto número, ¿sí? Por lo tanto son estimadores lineales. ¿Sí? Después, algo para comentar ahí, que no sé si lo dije en la clase teórica, estos W sub I, estos pesos, ¿sí? Las ponderaciones que tienen los I, me marcan el peso que tiene cada valor de I en la estimación de los beta. ¿Sí? ¿Cuándo va a dar chico W sub I y cuándo va a dar grande? Lo de abajo es un número que es siempre el mismo, ¿sí? Esto es una cuenta que se hace con todos los X, eso está fijo. ¿De qué depende que WI de más grande o de más chico?
¿Se imaginan? De lo de arriba, ¿no? Del promedio. Del promedio y de que pase qué cosa. O sea, piensen que yo tengo uno de estos para cada observación. ¿Sí? O sea, yo podría hacer De los desvíos, ¿no? O sea, si los desvíos son muy pequeños o muy grandes Entonces, respecto a la sí. media. Ok, valores de X que estén muy cerca de la media, ¿sí? Es decir, que en el gráfico correspondan, si yo tengo mis puntos por acá, la media de X seguramente va a ser algo por acá. Incluso podría dar puntos acá. Los valores de X que estén muy cerca de la media, incluso los valores de X que valgan exactamente lo mismo que la media, van a tener poca o ninguna influencia en la estimación de la pendiente. ¿Sí? Entonces, en cambio, valores de X que estén muy lejos de la media, como serían estos de acá o estos de acá, van a tener mucha influencia. ¿Sí? Eso lo que me muestra es que los valores estos son los que más van a influir en la pendiente y los que si yo los muevo un poco, ¿sí? Si yo muevo un poco el valor de Y, ese valor de Y tiene mucho peso, entonces cambia mucho. Y tiene algún sentido. Piensen que en el fondo yo estoy buscando una recta que más o menos pase por ahí. ¿Lo ven que si yo cambio algún valor de acá, o sea, si yo este valor de Y, por ejemplo, lo llevo por arriba, eso puede tener mucha influencia tal vez en la ordenada de origen, pero en la pendiente medio como que no parece que vaya a cambiar mucho. ¿Sí? De alguna manera, si yo cambio mucho un valor de acá, eso sí va a tener mucha influencia. Yo lo pienso más como en términos físicos. Si ustedes tienen algo apoyado acá, ¿sí? En un sub y baja, ¿sí? Si yo me siento en el medio, no ejerzo mucha influencia. ¿Sí? Ahora, si yo me siento en una punta o en la otra, sí. No sé, a mí me sirve la imagen, no sé si a ustedes les sirve, pero esa sería un poco la idea. Los valores de las observaciones cuyo valor de la X es muy cercano a la media, tienen muy poco peso o ninguno en la estimación de la pendiente, los otros tienen mucho. ¿Sí? Bueno, eso es un comentario. Y además vemos ahí que la estimación es lineal. Y después el punto D pide calcular la esperanza de beta, que da beta. ¿Sí? Esa cuenta está hecha en la clase del cuatrimestre pasado, por si la quieren ver. ¿Sí? Y para esto necesito en algún momento usar el hecho, primero, que las X no son aleatorias, o sea que las trato como numeritos, como constantes, y que la esperanza de los errores es cero. Y después, la varianza de beta de mínimos cuadrados, esa cuenta también está hecha, termina dando, si no me equivoco, sigma cuadrado de U, o sea, el sigma cuadrado de la varianza de los errores, por eso lo llamé sigma cuadrado, y ahora no me acuerdo exacto qué era, ¿sí? Pero tiene una formulita que está ahí en la clase. Creo que Sigma cuadrado sobre la sumatoria de xy menos x raya al cuadrado. Ok, de las X centradas, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Que si se fijan, esto lo podría pensar como que es n por... Podría también poner que es n por s cuadrado de las X, si quieren también. No, porque es como el s cuadrado, pero sin dividir por n. ¿Sí? Eso sale, y lo que se ve es que depende del parámetro sigma cuadrado. Que en general es un parámetro que yo de por sí estoy suponiendo que todos los U tienen la misma varianza, si ese supuesto de base de elasticidad, que podría no ser cierto, pero incluso si es cierto, no sé cuánto es la varianza. Entonces la varianza también se estima. ¿Sí? La manera de estimarlo, que se suele usar, creo que después está en otro ejercicio, pero es la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? De los residuos, perdón, al cuadrado, que son los residuos, son los I observados menos los I estimados por el modelo, sobre n menos 2. Esa es la estimación que se suele usar. ¿Sí? Y finalmente la distribución, eso no sé si lo habíamos mencionado, pero como por un ya lo charlamos, la distribución la saco de acá. Siempre bajo estos supuestos, incluyendo en particular el de que las X son no aleatorias. ¿Sí? Es importante ese supuesto. Si las X son no aleatorias, el estimador de beta, ¿sí? De por mínimos cuadrados, es algo por I sub I, más algo por I sub 1, más algo por I sub 2, más algo por I sub 3, etc. ¿Sí? O sea, es W1 por I sub 1, más W2 por I sub 2, más W3 por I sub 3. Bueno, perdón, más Wn por I sub n. ¿Ok? Donde estos son números constantes, ¿sí? No son aleatorios. Entonces la primera pregunta es ¿qué distribución tienen las I? Porque las I, ¿qué son? Las I son alfa más beta por XY. Hasta ahí no hay nada aleatorio, estos son parámetros.
esto es también son estos valores prefijados de las X, que no son aleatorios, más la parte de la teoría es esta U sub I, el supuesto es que son normales 0 sigma cuadrado. ¿Sí? Normales con esperanza 0 y todos con la misma varianza. Y además independientes. Independientes entre sí. Sí, es el supuesto que se llama de no autocorrelación. Entonces, bajo esa idea, primero, ¿cuál es la distribución de cada una de las I? Acá tengo una normal y acá le estoy sumando una constante. Esa constante cambia para cada I en particular, pero no importa, es una constante. Entonces, si es una normal más una constante, ¿cuál les parece que va a ser la distribución? Normal con esperanza en la constante. Exacto, es una normal. Sí, esto es un ejercicio de la práctica 1, ¿sí? de función generadora de momentos, ¿se acuerdan? Hemos visto, si sumamos una constante y si multiplicamos por una constante, igual seguía siendo una distribución normal. Lo que cambia es la esperanza, ¿sí? Porque la esperanza de I ahora va a ser esta constante más la esperanza de los sub I que es 0, así que exactamente cada I sub I va a ser normal con esperanza alfa más beta por el correspondiente XI. Y la varianza, si yo le sumo una constante, habíamos visto que no cambiaba la varianza, así que sigue siendo sigma cuadrado. ¿Ok? Pero lo importante es que las I son normales. Bajo todos los supuestos, insisto. Y si las I son normales, y además son normales independientes, porque I sub 1 depende de U sub 1, I sub 2 depende de U sub 2, I sub 3 depende de U sub 3 nada más, pero esas son independientes entre sí. Así que estas I también son independientes, ¿no ven? ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si un montón de normales independientes las multiplico por constantes y las sumo? ¿Qué me queda? ¿Qué es lo que hago cuando hago beta? La sumatoria de A más B X por Y, sigma cuadrado. ¿Pero qué normal. ¿Qué distribución me queda? Estoy multiplicando por constantes y sumando un montón de normales. Normal. También es normal, ¿se ve eso? Que también es otra propiedad que habíamos visto. Que cuando sumamos normales independientes, ahí es importante el supuesto, me queda una normal. Entonces, me queda también una normal. Y la esperanza y la varianza son las que están calculadas en los ejercicios anteriores. La esperanza es beta, la varianza es la que dijimos recién. Sigma cuadrado sobre suma de xi, no sé qué es ese cuadrado. Y lo importante es que la distribución queda normal. ¿Sí? Ese dato de que la distribución del beta queda normal, después es útil para hacer intervalos de confianza y test de hipótesis. No vamos a llegar a verlo, pero digo para que les quede la idea, porque después lo van a volver a ver en econometría. Digamos, ¿qué puedo sacar? Esto lo vamos a llamar directamente sigma cuadrado de beta son beta, ¿sí? Para abreviar. Entonces, ¿qué podemos sacar acá, por ejemplo? Bueno, que el beta de mínimos cuadrados menos el beta poblacional, que no sé cuál es, digamos, sobre el beta, el desvío del beta estimado, sigue una distribución normal estándar. Y de ahí uno puede armar test de hipótesis e intervalos de confianza. ¿Sí? Como en general este no se conoce, normalmente se usa una estimación, en vez de conocer la varianza, el desvío correcto, se usa una estimación del desvío que se llama error estándar. ¿Qué les parece? Intuitivamente, ¿qué les parece que va a pasar si cambio el desvío poblacional por una estimación? ¿Qué venía pasando siempre? Si X era normal, esto sería una normal 0,1. Pero yo acá en vez de poner sigma ponía S. La T, Steven. Sí, exacto, pasa eso. Y si usamos la versión estimada, que es la que sale de estimar esto, como les dije, ahora queda una T. Con n-2 la libertad. Y esto es lo que se usa para, a partir de esa fórmula, que uno puede después hacer test de hipótesis, intervalos de confianza
para beta. ¿Sí? Se los comento para que les quede, porque después se lo van a usar. Con la misma lógica de cualquier test de hipótesis y cualquier intervalo de confianza. ¿Ok? Pero la respuesta al ejercicio básicamente es eso, que F tiene exclusión normal. ¿Ok? Las cuentitas de la frecuencia de la varianza están hechas en una clase, si no, después la próxima las hacemos, pero por ahí podemos pasar a algún otro hora. ¿Alguna pregunta de todo eso? No, profe, gracias. Bueno, a ver, me habían preguntado por 5, 7, 4 y 6, ok, 4, 5, 6, 7. No me preguntaron por el 3, creo que el 3 básicamente lo que voy a hacer es usar las fórmulas estas para hacer las cuentas, ¿sí? Si no me equivoco. El 3 dice, si usar las expresiones deducidas en el punto 2 y los datos del punto 1 para estudiar el modelo I sub I igual beta 0 más beta 1 por XI. Hay que hacer esas cuentas, básicamente, como ya tenemos calculado el S de XI y el S cuadrado de las X, ya sale el beta, y como tenemos las medias, sale la ordenada al origen, ¿sí? Prueben de hacer las cuentas, si no, después la próxima, el miércoles me preguntan, me van preguntando por el campus. Pero prueben de aplicar las cuentas, más o menos. Yo creo que por ahí ahora con todo lo que hicimos en el Excel eso te dan un poco más de idea de cómo se hace. Pero si no, me dicen, ¿ok? En el 4, que también me preguntaron, ¿sí? El 4 básicamente habla de el tema de la estimación de la varianza de los errores, ¿sí? Entonces, esperen que les muestro un cachito. No sé, por ejemplo, mostrar cualquier ventana, pero la que quiero. Vamos a ver. Creo que está. Dice, el modelo como el del punto anterior, usualmente sigma cuadrado es desconocido y en el mejor de los casos puede suponerse que toma el mismo valor para cada observación. Supuesto de homocedasticidad. Pero ese valor, esa varianza que tiene todos los errores, no sé cuál es, ¿sí? Les comento un cachito cómo, bueno, ahora les hago gráfico en el pizarrón, cómo uno puede ver si tiene o no sentido el supuesto de homocedasticidad. Esto es algo que después lo van a ver con más detalle en econometría, quienes hagan econometría, pero que está bueno tener mínimamente una idea de qué significa. Entonces, por eso en general las varianzas de los estimadores no pueden calcularse exactamente, sino que solamente pueden estimarse, porque las varianzas quedan, la varianza de beta, del estimador de beta, por ejemplo, vimos que quedaba sigma cuadrado sobre cierta cosa, o sea que necesito saber sigma cuadrado si quiero calcular la varianza del estimador, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es esa varianza de U, esa varianza de los errores, estimarla para poder estimar la varianza de los estimadores. Sí, hay estimadores de la varianza de los estimadores de mínimo cuadrado, o sea, como medio una recursión, ¿sí? Entonces, ¿se puede probar esto? No lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a tomar como dado, pero se puede probar que en este modelo la suma de los residuos al cuadrado. Residuos no son lo mismo que los errores. Los residuos son algo que uno puede observar y hacer la cuenta. Les muestro un minuto qué serían los residuos. Ah, bueno, tengo que hacer, no importa, la hago, no es difícil. Prefiero que quede claro. Esperen que les muestro Excel. Les muestro lo que son los residuos. Si yo estimo, el modelo ese acá es el de I con X, ¿sí? O sea que yo necesitaría calcular la pendiente y la ordenada de origen. El beta estimado, ¿sí? Dijimos que era el S de XI dividido el S cuadrado de las X. ¿Ok? O sea que la pendiente de la recta de regresión va a ser 0,999. Es casi 1. ¿Sí? Que podría haber sido más grande que 1. Acá no es un coeficiente de correlación ni nada. Esto es la pendiente de la recta. Puede tener mucha pendiente o poca pendiente. Después, y la pendiente y la ordenada del origen, la estimación, el alfa o el beta 0 del modelo, dijimos que era la media de la I, que es esta, menos el beta estimado, que es este, por
la media de las X, que era esta acá. ¿Sí? O sea que lo que da origen da 3,98. O sea que el modelo, ¿sí? El modelo es, lo voy a escribir acá para que quede escrito, para que se entienda, es que I sub I termina siendo 0,69 aproximadamente, más 0,999 por X. ¿Sí? Ese es el modelo estimado. ¿Sí? El modelo me dice que, por ejemplo, cuando X es 0, Y debería ser 0,69. O eso es lo que uno va a ver sobre, si mido los valores de Y sobre la recta de regresión. Eso es lo que se suele escribir como Y sombrero. ¿Ok? Cuando X es 1 va a ser 0,69 más 0,999 por 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto lo voy a borrar. Necesito. El I sombrero sería 3,98 en vez de 0,69. A ver. Ah, sí, es este acá. Perfecto, tenés razón. Sí, estaba mirando por otro lado. Tenés toda la razón. De hecho, no lo puse, no noté. Esto es A sombrero o alfa sombrero. ¿Sí? Entonces, claro, sería 3,98. Exactamente. Gracias. ¿Está claro? Entonces, el I sub 1 sombrero va a ser la cuenta esta hecha con el X1. El I sub 2 sombrero va a ser la cuenta hecha con X2, que es lo mismo. Y así hasta llegar a X10, que sería el 4. O sea que para calcular los I sombrero, lo que uno tiene que hacer es escribir alfa, que lo voy a fijar para después poder arrastrar y que siempre lo tome en el mismo lugar, más el beta estimado, que es este, que también lo voy a fijar, por el X correspondiente. ¿Sí? Entonces si yo la arrastro, esta cuenta es 398 porque estoy metiendo un 0 acá, entonces me da 398. Si yo la arrastro, me va cambiando solo el X y los otros dos los voy a mantener. Así que eso es lo que llamamos los I sombreros. ¿Se entiende? Los residuos, los U sombreros, por definición, son los I menos los I sombreros. O sea, los valores de la variable dependiente menos los valores observados, digamos, menos los valores que me daría si yo los calculo usando el modelo estimado. O sea que los U sombreros, los residuos, ya. U sombrero. Los residuos se hacen haciendo cada valor de I menos el valor estimado, ¿sí? Correspondiente. Algunos son positivos, algunos son negativos. ¿Sí? Y algo que cumplen es que suman 0, si fijan acá abajo dice que la suma es 4,44089, pero dice por E-15 es como decir por 10 a la menos 15, o sea que en realidad es solo un error de redondeo, ¿sí? Que me da 0,14 ceros y algo, o sea que es prácticamente 0. Y otra propiedad que tienen es que si los multiplico por 2x, eso lo pueden calcular ahí, que les dice que lo hagan, si hago u por x, también da 0. ¿Sí? Es una propiedad que tienen los estimadores que ahí las menciona el ejercicio. ¿Sí? De hecho, no, de hecho creo que está en el punto anterior. Entonces, aquí vamos con esto. Ah, bueno, eso les quería. Entonces, ¿cómo se estimaría, si miran la fórmula que estaba en el punto 4, me da ahí la prueba, me da el estimador ese, que ahora comentamos rapidito de dónde sale, y es la suma de los residuos al cuadrado sobre n-2. O sea que para estimar los residuos, para estimar la varianza del error, la varianza de U estimada, ¿sí? Tengo que hacer la suma de los residuos, vamos a agregar, bueno, la suma de los residuos al cuadrado, tengo que hacer esto es el cuadrado, y esa suma, ¿sí? Dividirla por n-2. La suma, no, sum, recuerden que en castellano es suma, eso, dividido en n-2, que es 8, ¿sí? Y n-2. Y esa va a ser la estimación del sigma cuadrado. ¿Ok?
En el punto B y el punto C les pide hallar estimadores de la varianza. Esperen que vuelvo al PDF. Qué lío esto. ¿Se entendió eso? ¿Cómo se estima la varianza de los errores? ¿Está claro? A ver si me deja. Bueno. ¿Está claro eso? ¿Cómo se estima? Esto que calculé es sigma cuadrado sombrerito que por acá. ¿Se ve? ¿Se entendió eso? Sí, ¿no? ¿Perdí? Sí, sí, profe. ¿Entendido? Bueno, ese es el sigma cuadrado sombrerito, es la varianza, la estimación de la varianza de los errores, con lo cual en el punto B les pide hallar estimadores de la varianza de beta 0 reemplazando, y de beta 1 reemplazando sigma cuadrado, ¿sí? Yo de beta 0 no tengo la fórmula a mano, pero la tienen en el libro de Bujarati, así que véanla ahí. Creo que la di en clase igual, pero puedo hacer la de beta 1, o sea, la varianza de beta 1 de mínimos cuadrados, dijimos que era sigma cuadrado, la varianza real, ¿sí? Sigma cuadrado sobre la suma de los xy menos x rayo al cuadrado, ¿sí? Pero eso no lo podemos calcular porque no tenemos esto. Entonces, ¿cómo puedo lograr un estimador de esto si no conozco el parámetro? Metiendo a con estimador. Es decir, que si yo acá pongo el sigma cuadrado sombrerito, que es ese que escribimos ahí recién, obtengo una estimación de la varianza del estimador de mínimos cuadrados de la pendiente. ¿Entendés la idea? Esto de meter, ¿sí? Como, bueno, este no lo tengo, entonces le meto un estimador, ¿sí? Se lo enchufo, se llama ese estimador, se llama plugin, a veces por enchufar, ¿no? Plugin, por enchufar. Es como que le enchufo la estimación ahí, y entonces ahora tengo un estimador, una estimación de lo que quería. ¿Se entiende? Eso es lo que me pide el punto B, tengo que hacer lo mismo con el de beta 0, que no tengo acá a mano la fórmula, pero háganlo. Y después del punto C les pide que hagan la estimación. Entonces, bueno, ahí da mucha vuelta. La estimación de sigma cuadrado es el sigma cuadrado sombrerito, que es la cuenta que hicimos recién, ¿sí? Suma de los residuos al cuadrado sobre n menos 2. Ah, esto quería contar. El menos 2, ¿sí? Es por la cantidad de parámetros del modelo, que tiene beta 0 y beta 1, ¿sí? De ahí queda un menos 2. Si el modelo tiene más variables, que ahora pasamos a alguno, si nos da el tiempo, pasamos a alguno con más de una variable, ahí tengo, básicamente es n menos la cantidad de parámetros. O sea, si tengo beta 0, beta 1 y beta 2, va a ser n menos 3, y así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso sale de acá. Sale de que la suma de los USUMI al cuadrado sobre sigma cuadrado, eso estadístico tiene distribución chi cuadrado con n menos 2, que es lo que el ejercicio me dice que tome como hecho dado, pero que se puede demostrar. Pero si el modelo tuviera más parámetros, acá cambia eso. O sea, en general es n menos la cantidad de parámetros del modelo. ¿Se entiende eso? Digo porque en otros ejercicios tienen que tener en cuenta eso. Y entonces acá lo que tienen que hacer es, para la estimación, bueno, la cuenta esta que hicimos, ponerlo ahí arriba, y abajo la suma de x y menos y que rayo al cuadrado, que la pueden hacer, o la tenemos hecha incluso. ¿Sí? Que en realidad sería, si se fijan, como esto es el s cuadrado, pero sin dividir por n, podrían poner n por s cuadrado de x y sale. ¿Vamos? Lo único que no comenté, que no hice de este ejercicio es el punto A, pero que es bastante sencillo. Que es el que me pide probar que este estimador es insesgado. ¿Cómo harían? Partiendo de esto para probar que esto es insesgado. Parecido a algo que ya hicimos alguna vez. ¿Se les ocurre? Yo de este conozco la esperanza. Digamos, de esa cosa, ¿cuánto es la esperanza de esto? Vamos a aparecer la varianza que no está, ¿sí? ¿Cómo la puedo aparecer? Bueno, en realidad yo tendría que multiplicar por sigma cuadrado para sacarme esto, ¿sí? O sea, si yo hago sigma cuadrado por esto,
se me va la varianza. Me queda en realidad solo la suma de los subidos al cuadrado. Y ahora lo que me faltaría es dividir por n menos 2. ¿Estamos de acuerdo en que esto es esto? Escrito de una manera rebuscada, pero estamos de acuerdo que esto es esto mismo acá. ¿Se ve? Si hago la cuenta queda. Estamos. ¿Y ahora qué pasa? Yo le puedo hacer la esperanza a esto. ¿Y qué puedo hacer ahí? ¿Una idea? ¿Te van los desvíos? ¿Cómo? ¿Puedo simplificar el desvío? No. En realidad al revés, yo los hice aparecer para que me aparezca esta Ah, expresión. claro. Entonces, lo que sí puedo hacer con esto es que esto es constante, ¿no? O sea, esto no tiene nada aleatorio. La varianza es un parámetro, en el menos 2. O sea, ¿qué puedo hacer en la esperanza? ¿La puedo sacar afuera? Eso es constante, así que me queda sigma cuadrado sobre n menos 2 por la esperanza de esto. Esto sí es aleatorio. El sigma cuadrado de abajo también lo podría sacar afuera, pero en realidad no me sirve porque justamente lo que yo quería norma es esta expresión de la que yo conozco la distribución. O sea, si crecieron esta distribución, ahora que esta esperanza, ¿cuánto da? La H cuadrado se puede expresar como una gama, ¿no? Sí, pero igual tenemos las fórmulas de H cuadrado. Si querés pensarlo como una gama, es una gama n menos 2 sobre 2, un medio. Pero tenemos la fórmula de H cuadrado. ¿Cuánto es la esperanza de un H cuadrado? Si quieren, piénselo como una gama, pero habíamos visto especialmente esperanza y la varianza del H cuadrado. Los grados de libertad no eran. La n cuadrado de libertad. O sea que si un H cuadrado con n menos 2, esta esperanza da n menos 2. Se me cancela con n menos 2 de abajo y me queda sigma cuadrado. O sea que efectivamente este es un estimador insecado de la varianza del error. ¿Sí? De hecho, es un estimador que está hecho para que sea insecado. O sea, está inventado para que sea insecado. Como yo sé que esto tiene un H cuadrado, bueno, me lo acomodo, ¿sí? Y para que me quede insecado. ¿Sí? Obviamente la diferencia es que si tiene un modelo con más variables, insisto, y por lo tanto más parámetros, más pendientes para activar, esto va a ser n menos la cantidad de parámetros. ¿Ok? Cambia, es la misma idea, porque bueno, la distribución esta va a ser n menos la cantidad de parámetros, pero es la misma idea. O sea, el estimador este en realidad está inventado para que sea insecado, ni más ni menos. ¿Sí? De hecho, si uno hiciera, por ejemplo, el estimador, si uno supone una distribución normal y busca los estimadores de máxima verosimilitud, que es algo que se puede hacer, termina dando sobre n en vez de sobre n menos 2. Pero bueno, en el mínimo cuadrado se suele usar este, que está pensado para que sea insecado. Y listo. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Bien. El 5 no lo voy a tomar, así que si después tenemos tiempo en algún momento les cuento un poquito de qué trata, pero ahora preferiría pasar a otra cosa. El 6 lo podemos hacer la próxima, el del r cuadrado, las cuentitas del r cuadrado. Me gustaría hacer alguno del 7 que tenga dos variables para que vean cómo se hace. ¿Sí? Si les parece. Así que nos quedan 10 minutos, lo aprovechamos en eso. ¿Ok? El ejercicio 7 me da diferentes modelos. ¿Sí? Ustedes cuando yo abro ahí, ustedes están. A ver, ahí volvió, no importa. El 7C. Ah, ok, no tiene pendiente. Ahora les explico cómo se hace cada uno en realidad. Vamos a hacer uno, pero les explico cómo se hace cada uno. ¿Se puede hacer aunque no tenga variable independiente? Sí. No, o sea, variable independiente sí tiene. Ah, no, pará. El que no tiene variable, el que no figura en la X es el primero. No sé si lo están viendo. Este es el que no tiene. El tercero, el C, digamos, no les puse nombre. Lo que no tiene es, claro, término independiente. Lo que no tiene es ordenada al origen o intercepto, se llama a veces. ¿Sí? Eso se puede hacer y ahora charlamos cómo. Después la novedad son estos que tienen dos variables. El que tiene x y z y el que tiene x y z cuadrado. Me gustaría repasar un poquito cómo se hace este.
¿sí? Que tiene dos variables, y después charlamos cómo varían los otros. Y el último, la particularidad que tiene es que no es lineal, ¿sí? Entonces, en ese tipo de modelos lo que hay que hacer es alguna transformación que me permita volverlo lineal, ¿sí? Creo que algo mencioné en la clase teórica, pero ahora lo vemos. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, debe ser este? ¿Sí? Que tiene beta 0, xy más beta 2z. ¿Sí? O sea, tiene tres parámetros en x y y. Así como dedujimos por mínimos cuadrados, derivando, etcétera, las fórmulas para el modelo lineal, con simple, digamos, que tiene una sola variable, y ordenar el origen, se pueden deducir para el modelo con dos variables. De hecho, si leen Bujarati, si quieren por mí saltenla, aunque sea la parte de las cuentas, saltenla, pero si leen Bujarati, pueden ver que deduce las fórmulas para beta 0, beta 1 y beta 2 en este modelo, ¿sí? O sea, tienen las fórmulas con sumatorias, etcétera, que podrían usar acá, ¿sí? El tema de esto, el tema que surge acá es, obviamente, es que, bueno, que después si yo tengo tres variables, tengo que aprenderme la fórmula para el modelo con tres variables, o encontrarlas, y después si tienen cuatro, el modelo con cuatro variables, así, bueno, como medio que empieza a dejar de tener sentido eso, ¿sí? Entonces lo que tengo que buscar es una manera general de manejar esta situación donde puedo tener cualquier cantidad de variables. Y en la forma general la vimos en la clase teórica, ¿cuál es? Esa forma de manejar un modelo con cualquier cantidad de variables. Matricial. Matricial, si es usar todas las fórmulas esas matriciales, que es la manera que... Y después uno las puede incluso llevar al caso de una sola variable, incluso después a los casos donde, por ejemplo, no tengo una pendiente, o una ordenada de origen, lo que sea, exacto, con las matrices, la x transpuesta por x que es simétrica y todo eso, ¿sí? O sea que todo esto que hicimos con las formulitas del modelo simple, que medio que las vemos en detalle, porque además me permiten estudiar el tema de las propiedades de los estimadores y eso, también se podría haber hecho directamente de forma matricial, ¿sí? O sea, si quieren, pueden aprenderse solo esa forma y listo, y les sirve para todo. Entonces, recuerden que necesitamos, cuando tenemos el modelo escrito en forma matricial, donde esto es x por beta más u, este beta es el vector con todos los parámetros. En nuestro caso, para el modelo ese el que les marqué ahí, beta tiene los parámetros beta 0, beta 1, beta 2. ¿Sí? Para que este modelo sea cierto, recuerden que la i tiene que tener adentro los valores de la i, ni más ni menos. Y 1, y 2, hasta n. Y x tiene que tener adentro los valores de las x. En una columna están los valores de x1, que son los que acompañan a beta 1, y otros los que acompañan a beta 2. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Teniendo en cuenta que tengo beta 0 acá. Que primero van a fila todos unos. Claro, primero, para que esto realmente represente el modelo, necesito una columna toda con unos, ¿sí? Con 10 unos en este caso, que corresponde a beta 0. Estoy pensando como que en el modelo beta 0 está multiplicado por una variable que siempre mide 1, que siempre vale 1, digo. Más beta 2 por z. Entonces acá voy a tener los valores de las x. Y acá voy a tener los valores de la z. ¿Sí? Con esas matrices definidas de esa manera se puede probar el estimador de mínimos cuadrados clásicos de este beta, que obviamente me va a dar un vector también, es x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. Cuando hagan econometría, esta fórmula la van a ver bastante en la sopa. Hago todas esas cuentas y obtengo finalmente un vectorcito, ¿sí? ¿Se puede hacer todo esto de cero? Sí, miren, en R, por ejemplo, si uno sabe armar las matrices, puedo escribir esta forma y que lo haga. En Excel también hay formas de trabajar con matrices. Lo que pasa es que está bueno tener alguna idea de expresiones que tienen estas matrices. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ejercicio, en vez de darme todos los datos sueltos, me da las sumas de las x al cuadrado, las sumas al cuadrado, todos esos datos, y está bueno saber cómo es la expresión de cada una de las matrices. La expresión de cada una de esas matrices, les recuerdo que era x transpuesta por x, básicamente, como en x transpuesta estas cosas se convierten en fila, me terminan quedando en la diagonal cada una de las sumas de estas cosas al cuadrado, y fuera de la diagonal las sumas de los productos cruzados, productos de esto por esto, etc. ¿Sí? En particular, como tengo esta columna de unos, la suma de estas cosas al cuadrado, ¿cuánto da? Que va a ser la del primer elemento.
N. Es n, ¿sí? Por eso aparece esa n ahí, porque en realidad estoy sumando cada uno de estos al cuadrado. Si estoy diciendo, cuando tengo esto como matriz, digamos, traspuesta, x1, xn, z1, zn, estoy haciendo primero que nada 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1, 10 veces, o sea, n veces, por eso aparece ese n. Después cuando hago 1 por x1 más 1 por x2 más 1 por xn, me queda qué cosa. La sumatoria de 1 igual hasta n de x, y. La suma de las x, exactamente. Y cuando hago la fila de 1 por la columna de la z, me queda la suma de la z. O sea, la suma de la segunda variable. ¿Sí? Si tuviera más variables, siguen apareciendo. Esta matriz queda simétrica, o sea, pueden verificarlo, ¿sí? O sea, que acá iría lo mismo. De hecho, muchas veces ni se escribe, pero queda una matriz simétrica. Y después, por ejemplo, acá en el lugar 2, 2, me queda fila 2 por columna 2. O sea, x1 por x1 más x2 por x2 más xn por xn, o sea, la suma de las x al cuadrado. ¿Sí? Después lo mismo con la suma de las, cuando hago las x por la z, me queda x1 por z1 más x2 por z2, o sea, la suma de x y, por zi. Y después, lo mismo acá, me queda la suma de la z y al cuadrado, ¿sí? Porque es esta fila por esta columna. Y acá queda este mismo de acá queda este mismo de acá y acá queda este mismo de acá. ¿Se entiende? No vamos a tener tiempo de hacer las cuentas hoy, después las hacemos la próxima, si quedan dudas, pero les dejo como planteado para que prueben de hacerlo. Y lo que no salga después, la próxima clase lo vemos. Cuando hago x traspuesta por y, es decir, esta matriz, ¿sí? Por y, tienen que mirarlo al revés, a veces se pueden medio complicado, pero es fila por única columna, fila por única columna, fila por única columna. O sea, que dan los productos de cada una de estas cosas por la y. En el primer elemento, que es la suma de estos, el producto de estos unos por las y, que me da. La suma de las y. La suma de las y, pues la estoy multiplicando por 1. Y después sí, cuando hago es la segunda por esta, me empieza a aparecer las otras variables. Segunda fila, por esto me da suma de x por y. ¿Sí? Y la otra me da suma de z por y, la última. ¿Sí? Y básicamente la cuenta que tengo que hacer es invertir esta matriz y el resultado multiplicado por esta, y me va a dar un vectorcito que va a tener las estimaciones de los beta. De beta 0, de beta 1 y beta 2. ¿Se entiende la idea? Ustedes prueben de hacerlo, si no sale después el miércoles lo sentamos y hacemos las cuentas. ¿Sí? ¿Pero se entiende la idea? Ahora Sí, ya profe. La cuenta la podemos hacer con la calculadora, ¿no? La parte de invertir matrices. las matrices pueden hacer con la calculadora, si viene alguna aplicación o alguna página, creo que está Matrix Calculator o algo así, pueden hacerlo con eso. La aclaran simplemente de cierta manera. Digo, no hace falta que lo hagan a mano. Vamos. ¿Qué cambia en los otros modelos? ¿Sí? Bueno, según las variables que tenga, cambia. Por ejemplo, tengo el modelo que tenía, en vez de z, z al cuadrado, el que le sigue a este, que decía i sub i igual beta 0 más beta 1 xi más beta 2 zi al cuadrado. ¿Qué cambia ahí? ¿Qué tendré que hacer? O sea, la matriz y va a ser la misma, porque es la misma variable independiente. La matriz x cambia, porque acá, en vez de z, ¿qué voy a poner? Z al cuadrado. O sea, el mismo valor que tenía z los pongo, pero elevados al cuadrado. ¿Sí? Obviamente eso me va a cambiar todo el resto, porque cada uno de estos z va a aparecer al cuadrado. Acá va a estar el cuadrado, acá está el cuadrado, y acá está el z al cuadrado del cuadrado, o sea, que va a ser z a la cuarta. ¿Se entiende? Y acá lo mismo. Pero si quieren pueden simplemente hacer como en el ejercicio 1, que le llaman w a s, y listo, se olvidan que es z al cuadrado. Es otra variable que se llama w, y hacen la cuenta con w. ¿Se entiende? El resto esto igual. Claro, solamente lo cambiamos al final. Claro, cambiás esa columna y eso automáticamente te cambia esto. Ustedes pueden, insisto, pueden escribir, en este caso son 10 elementos, no es tan complicado. Pueden o en R o en Excel escribirse las matrices así y completa y hacer las operaciones completas, pero en general es más cómodo calcularse estos valores aparte y después meterlos, enchufarlos adentro de la matriz y listo. Pero bueno, eso como les prueben ustedes, saben que les resulta más cómodo. Y después teníamos otros modelitos, por ejemplo, hay uno que decía
beta 1 por xi, más u sub i. O sea, no tiene beta 0. Tampoco tiene z, o sea que esta columna obviamente no está. Pero entonces, ¿qué va a cambiar ahí? ¿Cómo se puede hacer ese? Que no tiene el beta 0. Si no está beta 0, ¿quién no va a estar? Los unos, ¿no? Exactamente. Vamos a tener esta columna. O sea, va a ser la matriz X que va a tener solamente esta columna. Incluso podría tener X y Z, pero no tener término independiente, digamos. Y entonces pondría la columna de las X y la columna de la Z. ¿Sí? Obviamente eso me va a cambiar esta matriz, que luego va a tener esto. ¿Sí? O sea, en este caso me quedaría simplemente esto y esto. O sea que acá incluso pueden hasta usar las matrices para determinar la fórmula. En realidad la fórmula va a ser la inversa de esto es 1 sobre esto, así que es esto dividido esto, la respuesta. Pero si quieren pueden trabajar todo matricial y sale. ¿Sí? O sea, la fórmula vale siempre. Cuando no hay beta 0, entonces ¿qué cambian? No pongo columna de 1 y listo. Y eso con todas las consecuencias que eso tiene para la forma de las matrices. Después hay uno que es así. ¿Se entiende eso? Hay uno que tiene beta 0, pero no tiene nada más. ¿Ese qué harían? Ese tendría la columna de los unos. Y nada más. ¿Sí? Incluso pueden deducir de ahí, si hacen algunas cuentitas y ven cómo cambia todo el resto, que en ese caso te termina dando que el estimador es irracional. Pueden jugar un poco con eso y ver las cuentas. ¿Y en el caso del último? Y el último hay que hacerlo lineal, y la transformación que muchas veces, no siempre, pero en muchos modelos sirve para hacerlo lineal es el logaritmo. O sea, ahí tienen i igual a por xi a la beta 1. Si el modelo está como medio hecho para que termine quedando la fórmula, dice xi a la beta 1 por b sub i, acá el error está como multiplicando. Eso lo dice en el método matricial, tipo igualando la derivada, la suma de los cuadrados de los residuos a cero y despejando. La suma a cero y despejando. O sea, vos como que los dedujiste usando el método mínimo cuadrados para cada caso. O sea, i menos los residuos que correspondían. Entonces, si hiciste eso, si lo que hiciste fue deducir los estimadores menos cuadrados. Si hiciste bien las cuentas, sí va a estar bien. Si querés, podés comparar con lo que te queda con el método matricial. El método matricial es general, o sea que funciona siempre. Si querés, chequear que te hayan quedado las mismas cuentas o la misma forma, para ver si está bien. Pero en principio, si hiciste esto, está bien, está perfecto. Sí, es como aplicar el método en cada caso particular. Lo que tiene la forma matricial es que después la puedes aplicar incluso en esos casos más básicos. Entonces es bien general. ¿Ok? Acá que los parámetros son esta constante y este exponente, lo que se suele hacer en ese que no tiene variable pendiente, chequea, que tiene que quedar igual. Que tiene que quedar. Lo que se puede hacer acá es aplicar logaritmo. Y si aplico logaritmo, me queda el logaritmo de esto también, pero como tengo productos, me queda suma. Me queda el logaritmo de A más el logaritmo de xi a la beta 1 más el logaritmo de b sub i. Y acá en el enunciado me dice que A en realidad es e a la beta 0 y que b sub i es e a la u sub i, donde los u sub i son normales. Entonces, bueno, básicamente está hecho para qué. Como acá me queda el logaritmo de A, esto va a ser beta 0 y esto va a ser u sub i. ¿Sí? Todo eso está como planteado para que todo cierre. Lo importante es que lo que tengo que hacer acá es estimar este beta 0 y que este beta 1 del logaritmo lo puedo bajar. ¿Sí? Entonces, si lo bajo, me queda ahí. Y entonces, fíjense que el detalle es que acá, mi variable tengo una constante, o sea que en la matriz X voy a poner una columna de 1, necesariamente. Y mi variable independiente es el logaritmo natural de xi. O sea que los valores que se pongo acá no van a ser los valores de x, sino los logaritmos de esos valores. O sea, eso en Excel se puede hacer. Le hago logaritmo y arrastro. ¿Sí? Pero acá los valores que van son los logaritmos. ¿Ok? Y para i,
También, ahora la variable ya no es como todos los anteriores, que son los valores de i, sino que son los logaritmos de i. ¿Sí? O sea, como el logaritmo de 1, etcétera. Y con eso hago las cuentas. ¿Sí? O armo las matrices correspondientes y pues las cuentas como prefieran. ¿Ok? Este modelo, como quedan los dos logaritmos, se llama modelo log-log. ¿Sí? Y tiene el interés de esto es que la interpretación de la pendiente es diferente. ¿Sí? En un modelo lineal simple, con los valores de i de x, la pendiente es algo así como cuánto varía i por cada unidad que varía x. ¿Ok? Acá esos son logaritmos y al ser logaritmos se termina interpretando como, por cierta cuenta que ahora no voy a hacer, como porcentajes. ¿Sí? En qué porcentaje varía i por cada 1% que varía x sería, y entonces se interpretan como elasticidades en vez de como pendientes. ¿Sí? Eso es como un comentario al margen. Y en otros modelos, con otras formas, bueno, alguna queda esta logaritmo si esta no, entonces se llama log-lin y cosas por el estilo. ¿Ok? El detalle acá es que lo que les sale de estimación es beta 1 y el logaritmo de A. O sea que si ustedes quieren poner el modelo, completarlo acá voy a poner beta 1, pero para encontrar A van a tener que hacer E elevado a lo que les haya dado esa estimación. ¿Se entiende? Fui un poco rápido, pero quería ver todos. Además ya tengo que ir. Ok, así que prueben de hacerlos. Después el 6 lo vemos la próxima, si quieren. Y vean la clase 21. ¿Sí? Y nos vemos el miércoles. Después, si el jueves hace falta clase, agregamos. ¿Estamos? Gracias. Sí. Después les subo la clase. Buen fin de semana. Nos vemos. Un fin de largo. Nos Gracias, vemos. profe. Buen fin de... De nada. Que anden bien. Chau, chau.